Muy buenas noches, los saluda Violeta Reaño. Bienvenidos a Prepárate Perú, el programa especial sobre el fenómeno El Niño. Y empezamos esta jornada de informaciones contándoles que el director del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Yas Vázquez, afirmó que el Perú se encuentra mejor preparado que otros países de América Latina para afrontar desastres naturales. Señaló que el fenómeno El Niño de este año puede ser intenso como el de 1997, 1998 y que pese a que nuestro país tiene mucha experiencia en estos temas, las autoridades no deben descuidar las acciones de prevención para mitigar los efectos de este evento climático. Y en La Libertad, al menos 7 provincias ya cuentan con almacenes de ayuda ante el fenómeno El Niño. En la provincia del Santa, en Ancash, dieron un ultimátum para que abastezcan sus almacenes con ayuda humanitaria. Aquí todos los detalles. En La Libertad son 7 las provincias que ya cuentan con almacenes de ayuda humanitaria, que permitirán brindar apoyo a quienes resulten afectados por el fenómeno El Niño. Según Defensa Civil de la región, los lugares donde ya se ha implementado son Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Patás, Bolívar, Otusco, Trujillo y Virú. El objetivo es lograr que las 12 provincias y sus respectivos distritos cuenten con este tipo de almacenes para garantizar una respuesta inmediata ante eventuales desastres. En tanto, en la provincia del Santa, en Ancash, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROSEC, dio un plazo de 15 días para que este municipio y los 9 distritos que lo integran abastezcan los almacenes de ayuda humanitaria. Estas acciones deberán realizarse con recursos propios. La Fiscalía de Prevención del Delito señaló que quienes incumplan este mandato pueden ser denunciados. Y en las próximas semanas un batallón de ingeniería del Ejército llegará hasta Tumbes para ponerse al servicio en la construcción de puentes y otras obras de emergencia ante el periodo de lluvias que se presentaría por el fenómeno El Niño. Así lo anunció el general de la macrorregión norte del Ejército, Manuel Gómez Latorre. Destacó además que la institución militar brindará apoyo en todo momento en lo que respecta a rescate, evacuación, instrucción y medidas de seguridad. Mientras que en Arequipa el Ejército del Perú cuenta con 3.000 miembros para apoyar en las acciones de prevención y de respuesta ante la eventual ocurrencia de desastres por el fenómeno El Niño. El jefe de la Tercera División Militar, general Manuel Rodríguez Luna, indicó que su personal se encuentra capacitado y preparado para mitigar los efectos de este evento climático. Por otro lado, la autoridad castrense sostuvo que realizan las coordinaciones con las autoridades locales y que por ahora continúan apoyando en los trabajos de limpieza en el río Chili. En el Cusco y en La Libertad continúan los trabajos de mantenimiento de infraestructura escolar por el fenómeno El Niño. Todos los detalles en la siguiente nota. En Cusco, más de 14 millones de soles adicionales transfirió el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, del Ministerio de Educación a 2.791 colegios públicos, con el fin de realizar los trabajos de mantenimiento ante la presencia del fenómeno El Niño. Dicho monto forma parte de los 240 millones de soles transferidos a 32.548 colegios de las regiones declaradas en emergencia por el Ejecutivo. Algunas de las labores a realizarse serán la reparación de techos y la limpieza de canaletas. Por otro lado, cerca de medio millón de soles recibió la provincia de Bolívar, región La Libertad, para que las instituciones educativas realicen los trabajos de prevención por este fenómeno climático. En tanto, el gobierno regional entregó 4.000 soles a cada director de los 35 colegios de educación inicial, 57 de primaria y 19 de secundaria, beneficiando a 4.500 escolares de toda la provincia. Los trabajos consistirán en el reforzamiento de techos, construcción de muros de contención y canaletas, así como talleres de capacitación y prevención a padres de familia, alumnos y docentes.
Recuerde que usted también puede mitigar los efectos del fenómeno El Niño. En el caso de los colegios, recomendamos que ubiquen todos los equipos de cómputo y también los artefactos eléctricos en un segundo nivel. Así no se afectarán por las lluvias. Ahora, de no tener este segundo nivel, sería interesante e importante solicitar apoyo a la institución educativa más cercana. Del mismo modo, coloque sacos de arena en las puertas de las aulas, también en los servicios higiénicos para mitigar posibles inundaciones. Además, desconecte el sistema eléctrico antes del inicio de la temporada de lluvias. Luego de las fuertes precipitaciones, siempre es bueno revisar los cables de las conexiones eléctricas, esto para evitar la ocurrencia de algún cortocircuito. No lo olvide, infórmese y actúe frente al fenómeno del Niño. Hacemos una pausa, pero regresamos con una entrevista aquí en Prepárate Perú. Bien, y ya regresamos de la pausa. Estamos ahora en el sede Prepárate Perú con Juan Carlos Sueiro. Él es director de pesquerías en Oceana Perú. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Cabe destacar además que usted es experto en temas costeros, pesqueros, consultor internacional de la FAO, del Banco Mundial, entre otras organizaciones internacionales. Quisiéramos preguntarle si la pesquería peruana se encuentra amenazada, sobre todo por la consolidación del fenómeno del Niño. Sin duda, la actividad pesquera peruana, según la historia, ha tenido impacto resultado del fenómeno del Niño. En el Perú, registrados en la historia, tenemos aproximadamente 80 niños. Sin embargo, información más confiable son básicamente los del siglo XX. Entonces, el fenómeno del Niño del año 72, 73 tuvo un gran impacto en la pesquería. Lo mismo que en menor medida, por supuesto, que el 97 o 98 o el año 83. Es decir, que tiene un impacto importante en la pesquería industrial, pero también en la pesquería artesanal y, bueno, en la seguridad alimentaria. Sí, claro, en realidad en la economía del país, ¿no es cierto? El PBI se ve comprometido, el año 83 cayó cerca de 12%, ¿no? Resultado del fenómeno del Niño. Lo que sin duda hay digamos, lo que pudieran ser impactos o efectos positivos o efectos negativos del niño. Sin embargo, no se comportan igual de acuerdo a la intensidad del niño. Mientras más intenso es el niño, más grandes son los impactos negativos, pero no necesariamente son más grandes los impactos positivos, porque si el niño es muy intenso y entonces hay oleajes frecuentes y no puedo salir a pescar, por ejemplo, lo que está disponible, porque el niño lo ha traído, en realidad me está limitando ese impacto positivo, ¿no? O si se destruyen las carreteras con las que yo tengo que sacar mi producto o tienen que dar una gran vuelta y es más costoso, también reduce los impactos positivos que yo hubiera podido obtener, ¿no? Si es que el fenómeno es lo suficientemente intenso como para entorpecerlo o reducirlo. Y en el sector pesquero, ¿qué está pasando con la anchoveta en relación con esta probabilidad de un niño fuerte a extraordinario, ¿no? ¿Cuál es la biomasa actual de la anchoveta en nuestro litoral, sobre todo en la zona norte y en la zona central? Sí, el IMARPE desde hace décadas que tiene un procedimiento en donde por lo menos 2 veces al año hace cruceros para determinar la biomasa de la anchoveta y por lo tanto establecer la cuota. En eso se basa la gestión de la pesquería peruana, en la capacidad del IMARPE en poder hacer esas estimaciones por lo menos 2 veces al año, como te menciono, de la estimación de la biomasa. La reciente investigación que ha hecho, el reciente crucero que ha hecho el IMARPE, el resultado que ha dado es con una biomasa demasiado baja, que probablemente en algunos aspectos pueda estar subestimada, pero que de ningún modo está subestimada como para, a nuestra opinión, abrir la pesquería de acuerdo con las normas que están rigiendo la gestión de la pesquería en el Perú. Esta establece, y desde hace 8 o 9 años, no es de ahora, no es de ayer, no se ha cambiado ahora, eso establece desde hace 8 o 9 años un criterio de mantener en el largo plazo, ¿no?, la salud de la biomasa de la anchoveta
a partir de establecer lo que se llaman puntos de referencia biológicos, es decir, cuánto yo tengo que dejar en el mar para asegurar que yo voy a tener mañana. Y eso está establecido en un rango de entre 4 o 6 millones de toneladas de anchoveta adulta que tienen que permanecer en el mar. Esta sería la reserva ideal de anchoveta. Digamos, ideal es la que se cumple, es la que se tiene que hacer, la hemos estado haciendo durante varios años. Tenemos que dejar un volumen determinado de anchoveta en el mar suficiente para que el próximo año haya una cantidad… Para garantizar esta especie, ¿no? Exactamente. Para que se reproduzca también la especie. Exactamente. Entonces, ya no se puede pescar 9 millones de toneladas al año, u 8 millones de toneladas al año, que por lo demás tiraban abajo el precio del anchoveta, de la harina de pescado o del aceite, ¿no es cierto? Porque si había más volumen disponible, los precios se reducían. Sino tener una franja de volúmenes relativamente más estable, ¿no? Que permita un mejor planeamiento y, por lo tanto, mejores resultados para el país y para la propia actividad pesquera peruana. ¿Y qué dice IMARPE? ¿Cuál es la información científica de esta biomasa de anchoveta? Ellos han hecho el crucero de invierno, que es el crucero de lo que ellos llaman, hablando del norte-centro, porque también han hecho del sur, donde ellos han estimado que hay 3.38 millones de toneladas de anchoveta y de las cuales 2 millones son adultas. Entonces, 2 millones es bastante alejado de entre 4 o 5. Entonces, ahí hay un tema en relación a qué es lo que se tiene que decidir respecto a la situación de la anchoveta. Como, por ejemplo, abrir una segunda temporada de pesca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sería recomendable o no en este contexto que usted ha indicado? De acuerdo a los propios procedimientos que establece la gestión pesquera, no sería recomendable. Además, hay un tema que creo que es bien importante señalar. Cuando la incertidumbre crece, el principio precautorio tiene que prevalecer. Si yo tengo más incertidumbre de qué está pasando, yo no puedo dar más. Yo no puedo demandar, mira, no sabemos, así que dame más. ¿No es cierto? Sino más bien debería ser al revés. El principio precautorio frente a la incertidumbre debiera ser más fuerte, ¿no? ¿Y cómo podemos garantizar la conservación de este recurso que es clave? Y teniendo en cuenta el fenómeno del Niño y la consolidación de en los próximos meses. Claro. Es una buena pregunta. Yo creo que una de las lecciones que se tuvo del fenómeno del Niño en el año 98 es que la industria tiene que entender que el fenómeno del Niño no es algo externo al Perú ni a su negocio. Es algo que es intrínsecamente, ¿no?, parte del negocio y, por lo tanto, las decisiones del negocio tienen que comprender estas situaciones de menor o mayor disponibilidad de la anchoveta. La principal lección del año 72-73 es que no podemos pescar la anchoveta sin medida porque se acaba. La lección del año 98 fue que, o te lo digo de otra manera, ¿por qué el Niño del año 98 impactó de una manera tan importante a la industria de anchoveta de esa época? ¿No es cierto? Y podría haber la preocupación que ahora también podría haber un impacto de cierta magnitud. El contexto era distinto. Había habido la crisis asiática en el año 97 y los precios habían derrumbado. La harina de pescado estaba a $300, ahora está a casi 2.000, ¿no es cierto? Estaba a $300, el aceite de pescado estaba a 180, $200. Entonces, cuando se reduce por el Niño la disponibilidad de anchoveta, hay una reducción de volumen y hay una caída de precios, ¿no es cierto?, por un lado. Y por otro lado, la industria a lo largo de los años 90 había crecido muy fuerte. Si tú ves la capacidad instalada a comienzos de los 90 versus la capacidad instalada en el año 96, 97, había crecido muy grande. Se había vendido Pesca Perú y las plantas de Pesca Perú, que eran grandes, habían pasado al sector privado a producir harina de pescado. Pero es importante mencionar todos estos escenarios, claro, entonces ¿no? La industria estaba muy endeudada. Y en esa circunstancia el impacto fue muy fuerte. Ahora la situación es distinta, ¿no es así? La industria está más ordenada, hay cuotas individuales,
que han estado funcionando. Hay que hacer una evaluación, nosotros diríamos sobre eso, pero han estado funcionando en términos de lo que es sobre todo eficiencia económica y por lo tanto creemos que el contexto económico e internacional sería distinto. Claro, es diferente, es distinto. ¿Por qué es importante hablar de la anchoveta? ¿Por qué es importante la anchoveta para la seguridad alimentaria de nuestro país? Porque te lo voy a contestar con algo que algunas veces lo he dicho, un poco en serio y un poco en broma. Si nosotros pudiéramos poner la anchoveta a la disponibilidad de la humanidad, ¿no es cierto?, habría que inventar el Premio Nobel de la Alimentación. Se acabaría la anemia, Así, la habría que inventar el Premio Nobel de la Alimentación. El potencial de la anchoveta, no solo para los peruanos, sino para una importante fracción del mundo, es muy grande. Eso no se puede hacer por decreto, ¿no es cierto? Eso tiene que hacer que el negocio sea atractivo, que se puedan desarrollar mercados, productos, que cambien la dieta, ¿no? Que podamos incorporar un producto tan saludable como es la anchoveta, ¿no es cierto?, a la dieta, pero sin duda el potencial que tiene es enorme. Y ahora hemos hablado un poco de la anchoveta, pero ¿qué pesca sería favorecida con el fenómeno del Niño? En realidad hay varias, ¿no es cierto? El perico, ¿no? De hecho, el Niño del 98 como que enseña a los pescadores artesanales a pescar perico. Frente a la situación que no había nada, los pescadores se dieron cuenta que había una importante pesquería lejos, ¿no? Y que ellos podían acceder. Y a partir de ahí es que hay capturas y desembarques importantes de perico crecientemente en el Perú. El perico es una especie que va a ser favorecida, como el atún, el jurel, la caballa, ¿no? Va a ser favorecida también la concha de abanico, sobre todo en Ica. Va a haber un boom de concha de abanico como hubo el 83, como hubo el 98. Va a ser también favorecido el pulpo, el caracol. Sin embargo, va a afectarse el pejerrey, que es la pesca artesanal de la parte central del Perú, del día a día de los pescadores, ¿no? Los pescadores más pequeños, los que pescan en el día con redes de cortina muy cerca a la orilla, suelen capturar pejerrey. Pejerrey va a reducirse de manera significativa. Claro, aquí está la doble cara, ¿no? De lo que sucede con esta consolidación del fenómeno El Niño. Es importante saber la riqueza que tenemos. Tenemos un mar muy rico, uno de los mares más ricos del mundo. Además, hemos tocado el tema de la anchoveta, que lo ha mencionado, ¿no? Si todos comiéramos anchoveta, imagínense, es más, se podría erradicar la anemia, la desnutrición de todo el mundo. Agradecemos su importante testimonio, esta entrevista. Le agradecemos aquí en Prepárate Perú. Y ahora sí es momento de hacer una breve pausa. Estuvimos con Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías en Oceana, Perú. Ya regresamos con más en Prepárate Perú. Ya estamos de regreso en Prepárate Perú, el programa especial sobre el fenómeno El Niño. En Tumbes, el alcalde provincial Manuel Lama pidió al gobierno regional le otorguen un terreno para la evacuación en casos de emergencia ante los efectos del fenómeno El Niño. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Tumbes, Manuel de Lama, denunció que a la fecha no recibe las 281 hectáreas que necesita de cara al fenómeno del Niño. No tengo dónde evacuar a casi el 10% de la población de Tumbes, que llega a ser un promedio de 30.000 personas. Estas hectáreas tranquilamente sirven para la construcción de los albergues, de las casas prefabricadas que nos va a mandar ya el ministro de Vivienda. Los terrenos deben ser transferidos del gobierno regional a la autoridad edil. Estos servirán para colocar ahí los refugios para damnificados en caso de fuertes lluvias e inundaciones. Que hay esa debilidad de decisión de querer ya entregar estos terrenos, y más aún si el gobernador regional está de viaje en China y se va a quedar por lo menos unos 15 días, va a seguir demorando. Ya estamos octubre. Sobre las irregularidades halladas por la Contraloría en las obras del proyecto binacional Puyango-Tumbes, opinó: estamos en la investigación que nos permita pues saber qué es lo que ha pasado, porque hay obras que se han ejecutado, que ya han sido ejecutadas en su momento y que todavía no han pasado los años de garantía. El alcalde señaló cuáles son los puntos más vulnerables de su provincia. Las zonas más vulnerables son la quebrada Pedregal, la quebrada Luey, el barrio San José, el barrio Pampa Grande, la quebrada El Nieto.
Puerto Pizarro, es una zona turística, ahí están los manglares. Este caso es de conocimiento del Ministerio de Agricultura y otros entes del Poder Ejecutivo. Y más de 50 familias de la Quebrada del Gallo en Piura se niegan a ser reubicadas a pesar de encontrarse en una zona de riesgo por este evento climático. Alrededor de 55 familias de la Quebrada El Gallo del distrito Castilla en Piura se niegan a ser reubicados ante el fenómeno El Niño. Yo tengo tantos tiempos viviendo aquí y fácilmente yo no voy a salir. Si yo ya vivo aquí, yo veré cómo lo voy a rellenar y vamos a ver el agua cómo, porque yo no he hablado con Dios ni con nadie hemos hablado con Dios para saber cómo va a ver. Pero ya, si yo ya arriesgo mi vida, arriesgo mis hijos, ese es mi problema mío. Las familias fueron notificadas para ser trasladadas temporalmente a un terreno seguro. Desde el inicio del puente hasta acá son 55 familias, todas han sido debidamente notificadas, incluso el número de personas damnificadas, o en este caso son 208 personas que van a ser reubicadas. Debido a la negativa de las familias de salir de la zona, se paralizaron los trabajos que realiza el Ministerio de Vivienda, debido a que los drenes están obstruidos y hay viviendas en riesgo. A lo largo del tiempo, nuestro país ha sido vulnerable en distintas ocasiones por el fenómeno del Niño. El más reciente, por ejemplo, fue el de 1997-1998, que causó grandes daños. Nuestro compañero Jason Latorre ha preparado un informe especial sobre la historia de este evento climático. El fenómeno El Niño ocurre hace unos 40.000 años y es conocido desde las civilizaciones preincas, como los Lima, los Nazca y los Moche, quienes también padecieron los cambios drásticos del clima. En los últimos 5 siglos, El Niño se ha hecho presente en 120 oportunidades. En el Perú no han existido las herramientas necesarias para observar el clima de forma detallada hasta 1965, cuando se comienzan a instalar las estaciones hidrológicas y meteorológicas que permiten registrar las manifestaciones del evento climático. Entre los antecedentes más recordados por su gran magnitud y que fueron registrados oficialmente en el Perú, figura El Niño de 1972, donde se produjo el colapso de la industria pesquera. Los efectos de lluvias e inundaciones se extendieron a lo largo de toda la costa. En 1982, la costa central, especialmente Ancash, se vio afectada y la pérdida económica ascendió a más de $3.000 millones, mientras que El Niño extraordinario de 1997 causó daños por un importe cercano a los $3.500 millones. Actualmente se mantiene la expectativa de un posible fenómeno El Niño de gran dimensión, con impacto sobre todo en la parte norte del país. Hoy la diferencia es que las autoridades están más preparadas para afrontar este evento y se están tomando las medidas preventivas correspondientes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabe que puede vernos a través de TV Perú y también de la señal de 7.3, nuestra señal informativa, y escucharnos, por supuesto, en Radio Nacional. Muchas gracias, muy buenas noches.